el racionalismo? Michael Gorman o Enduring Valois. En primera instancia, abordaremos cuál es el significado del racionalismo. En un segundo momento, el racionalismo bajo ataque. En un tercer apartado, se considerará cuál es la relación entre el racionalismo y bibliotecas. En un cuarto apartado, la organización de bibliotecas. El quinto apartado aborda la enseñanza del método racional. Y el último apartado, el control bibliográfico. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII, formulada por René Descartes, que se complementa con el criticismo de Immanuel Kant y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. ¿Cuál es el significado del racionalismo? El racionalismo es simple de explicar. Es la práctica de guiar las propias opiniones y acciones por algo que se considera razonable. La filosofía cree que la razón es un recurso del conocimiento en sí mismo, independiente de las emociones, fe y los sentidos. Es la base para el enfoque racional. Como la mayoría de los valores, este no es absoluto. Paradójicamente, una dependencia total de la razón es absolutamente irrazonable. Y uno debe ser siempre cauteloso de esas rutinas de grado, quienes exaltan la razón por encima de todo y pierden su humanidad en el proceso. Sin embargo, en los temas prácticos del mundo, una inclinación de la razón sobre la emoción es siempre preferida. El racionalismo bajo ataque. Parece haber una gran corriente de fundamentalismo, superstición y locura en el mundo actual. De curanderos a militantes de todos colores, el mundo está lleno de personas que están convencidos que ellos conocen la única verdad y son agresivamente intolerantes con aquellos que no comparten esto, o peor, se burlan de su racionalismo. En algún tiempo pareció que los conflictos clásicos de más de 20 siglos, izquierda contra derecha, norte contra sur, capitalismo contra comunismo, blanco contra no blanco, están desapareciendo dentro de la niebla de la historia. Sin embargo, ellos están empezando a ser reemplazados por un claro conflicto singular entre las fuerzas del internacionalismo y el racionalismo secular, y que algunos escritores describen como movimiento social atávico que no son tan opuestos. Las creencias racionales, lógicas y humanísticas han probado ser más beneficiosos que las creencias irracionales y antihumanitarias. En este sentido, las bibliotecas son hijos de la Ilustración y del racionalismo. ¿Cuál es la relación entre el racionalismo y bibliotecas? Primero, todos los aspectos prácticos de los bibliotecarios, que viejos escritores usaron para llamar economía bibliotecaria, se benefician de la aplicación de la razón, la catalogación, obras de referencia, formación de usuarios, desarrollo de colecciones, procesamiento de materiales. Todo debe estar guiado por políticas que estén firmemente basadas en el método racional. Segundo, no hay mejor antídoto para las fuerzas de la insensatez que una enriquecida y bien organizada biblioteca, el hogar natural de alguien que busca información objetiva y el conocimiento bien fundado, con la disposición para discriminar entre ello y la enfermedad fundada en lo irrazonable. En este esquema se examinarán 3 aspectos del trabajo bibliotecario a la luz del racionalismo. Primero, la manera en la cual organizamos las bibliotecas. En segundo lugar, la formación de usuarios como un proceso racional primeramente dirigido a impartir el enfoque racional. Y, en tercer lugar, el control bibliográfico como la última expresión del enfoque racional. Organización de bibliotecas. Una aplicación importante del racionalismo, y creo con razón en las bibliotecas, es o puede ser la manera en la cual organizamos las bibliotecas en orden a llevar a cabo nuestra misión. De lo cual surge la siguiente pregunta: ¿por qué la biblioteca tiene 3 divisiones de servicios técnicos cuando otras bibliotecas de similar tamaño y misión tienen 1? Las organizaciones eficaces hacen mejores personas y más productivas. Las personas son más felices cuando están ocupadas en trabajos productivos
que cuando ellos se sienten ineficaces en su trabajo o incluso inútiles. Probablemente la mejor arma que tiene la organización racional es que tiene la más racional de todas las máximas. Según Ockham, las entidades no deben multiplicarse sin necesidad. En otras palabras, una biblioteca debe tener el menor número de departamentos y otras unidades organizacionales, el menor número de pasos en su jerarquía y los menores números de personal en cada unidad, que es consistente con su eficacia. Organización de bibliotecas. Principios de organización derivados del análisis racional del trabajo en bibliotecas y las funciones que las unidades deberán llevar a cabo dentro de ellas son los siguientes. 1. La organización ideal debe ser tan plana como sea posible. Esto es, debe tener el más bajo número de pasos en la jerarquía que está en consonancia con la misión de la biblioteca. 2. Ninguna debe tener un número impráctico de personas dependientes de él o ella. 3. Ningún bibliotecario debe hacer lo que un técnico bibliotecario pueda hacer. Ningún técnico bibliotecario debe hacer lo que un personal administrativo o auxiliar de estudiantes puede hacer. Y ningún ser humano debe hacer lo que una máquina debe hacer. Las unidades de la biblioteca deben tener una misión clara y explícitamente definida y marcadas responsabilidades. 5. Cada unidad debe tener personal suficiente y no más que suficiente con niveles apropiados. 6. Ninguna unidad organizacional puede estar basada en otras personalidades o exigencias temporales. 7. La estructura organizacional debe ser suficientemente flexible como para permitir la formación de grupos temporales, grupos de trabajo, etc., para negociar con proyectos específicos y desafíos temporales. 8. Las unidades que se ocupan de las funciones generales de la biblioteca pueden estar organizadas alrededor de aquellas funciones generales, desarrollo de colecciones, referencia, catalogación, etc., y no alrededor de los tipos de materiales. 9. Todas las organizaciones deben permitir y fomentar cruzar la información importante para un despliegue flexible de recursos humanos. 10. Las organizaciones deben permitir y fomentar el avance individual. Finalmente, podemos decir que así como algunas filosofías y valores, el racionalismo es un enfoque, no una receta, y el administrador exitoso es aquel que logra el balance entre la teoría y la práctica, entre el pragmatismo e idealismo. La enseñanza del método racional. Su primer aspecto: información contra instrucción. Desde los inicios de las bibliotecas públicas, el rol de los bibliotecarios como incrementadores del nivel cultural de la comunidad fue aceptado por muchos. Para el bibliotecario moderno, actualmente, eso ha producido una considerable discusión y debate acerca de si es propio del bibliotecario verse a sí mismo como maestro. ¿Qué es mejor? ¿Entregar el conocimiento registrado e información que un usuario requiere y necesita? ¿O enseñar al usuario a buscar por sí mismo lo que él necesita? La frase oriental o cliché acerca de la superioridad de enseñar a la persona a pescar más que darle el pescado ha sido invocada con frecuencia. El segundo aspecto de la enseñanza del método racional: ¿por qué desarrollar la instrucción bibliográfica? El tiempo pudo no haber sido un gran sanador en esta instancia, pero fue sin duda un gran transformador. Como los catálogos en línea y los índices de publicaciones periódicas y servicios de resúmenes se han hecho más sofisticados y fáciles de usar, las necesidades para instrucción bibliográfica ha ido menos y menos. Dado el seductivo poder de los recursos electrónicos y la facilidad con la cual uno puede encontrar algo en la red, es difícil argumentar que los usuarios de la biblioteca no requieran alguna instrucción dirigida a entender el valor y severas limitaciones de los recursos electrónicos. En efecto, en las bibliotecas universitarias esa necesidad es tan evidente y universal que hay por el momento al menos un viejo debate entre información versus instrucción. La enseñanza del método racional. La instrucción bibliotecaria y las bibliotecas públicas. Antes de que aborde la discusión de la aplicación del racionalismo en la instrucción en bibliotecas, deseo tocar la cuestión de instrucción bibliotecaria y la falta de esta en bibliotecas públicas. Dijo una vez Hugh Atkinson: una onza de ayuda vale una tonelada de instrucción. Es difícil argumentar esto, pues en la práctica se niega a los usuarios de la biblioteca la onza de ayuda cuando ellos simplemente no están dispuestos a recibir la tonelada de instrucción.
Dadas esas circunstancias, es casi imposible pensar que a las personas no se les deba enseñar cómo usar de la mejor manera los excesivamente costosos recursos creados por la conexión de las bibliotecas públicas de la nación. Llámalo como quieras, la instrucción bibliotecaria no es solo para colegios. La enseñanza del método racional, el racionalismo y la enseñanza de biblioteca y sus recursos. Una vez que una biblioteca de cualquier tipo ha aceptado la necesidad para la instrucción en uso de la biblioteca y sus recursos, el cual yo puedo continuar llamando instrucción bibliotecaria por necesitar un término mejor, más inclusivo, este debe formular y entender los fundamentos para cada uno de los programas. En la mayoría de las bibliotecas, la necesidad más obvia es para la instrucción y asistencia en el uso de Internet y de otros recursos electrónicos. Una habilidad primaria, clamando por la instrucción, es la elección más apropiada y efectiva del recurso, impreso, electrónico, etc., para resolver preguntas y problemas individuales. Se necesita enseñar a algunas personas que no hay un tipo de recurso que pueda proporcionar las respuestas a todo. Lejos de ver las competencias informativas como un progreso de la instrucción bibliotecaria, yo veo las dos como complementarias y, en efecto, con necesidad de argumentación. La enseñanza del método racional. El racionalismo y la enseñanza de la biblioteca y sus recursos. El programa de instrucción del futuro, si es llevado a cabo por medio de instrucción formal o integrado con el servicio de referencia, debe tener tres componentes esenciales. 1. Habilidades básicas en bibliotecas y computación. 2. Cómo identificar, localizar y usar apropiadamente las fuentes. Y 3. Pensamiento crítico. De esto resulta que el enfoque racional para la bibliotecología demanda que se proporcione la instrucción y, al hacerlo, permitir a los usuarios de la biblioteca que se apoderen del conocimiento e información relevante. El control bibliográfico, como un último apartado, nos menciona que, aparte de sus instalaciones físicas, las bibliotecas tienen tres bienes: sus colecciones, tangibles e intangibles, su personal y la arquitectura del control bibliográfico. Buenos edificios, colecciones y personal sin control bibliográfico son glorificados como megalibrerías. Una colección con control bibliográfico, pero sin personal, es glorificada como una bodega. Un enigma ruso pregunta: ¿cuál es la pierna más importante en un taburete de 3 patas? En consecuencia, enfatiza la interdependencia de los 3 pilares de una buena biblioteca. El desarrollo de las colecciones y la contratación y cuidado del personal tiene más de arte que de ciencia, pero el control bibliográfico es el epítome del racionalismo y el enfoque científico en la bibliotecología. Gracias.